tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a su podcast Asesores del Caos. Iniciando nuevo año, nueva temporada y nuevos temas. Falleció Víctor, pero en nuestros corazones. Sí, pues ya saben el tema de la desnutrición. Me ha afectado Claudia, ¿no? Que un México sin hambre. Bueno, esta noche estamos de manteles largos. Te voy a brincar hoy, Luis, porque tenemos ahora invitado, Obed. Muchas gracias. Bienvenido. Obed, ¿cómo te presento? Como fisioterapeuta, como... Bueno, primero pues agradecerte, Jonathan, agradecerte, Luis, por la invitación. Me puedes presentar como Obed Mendoza, fisioterapeuta y ergónomo. Perfecto. Licenciado. Molilovers, aquí de vuelta. Un nuevo año, nuevos sueños, nuevas aspiraciones. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí con ustedes nuevamente. Hoy nos brincamos un poquito, les vamos a hablar de por qué tenemos un fisioterapeuta hoy. O sea, sí falleció Víctor, sí le afectó la postura. Hoy vamos a hablar de, a mediados del año pasado sonó mucho este tema de la ley Silla. El capítulo va sobre la ley Silla, de la necesidad que tienen de tener un descanso los trabajadores, los que también descansamos de más o estamos sentados todo el día. También nos incluye para tener actividad. Ahorita lo vamos a ir profundizando en el tema. Quisiera empezar con la pregunta, no sé, en su experiencia, licenciado, los trabajos que haya tenido, los múltiples y diversos trabajos que haya tenido, si alguna vez le tocó estar en uno de los trabajos parado mucho tiempo, porque en México se ve mal, o muchas veces en ciertas empresas, yo que sí he tenido bastantes trabajos, el que te encontraban sentado descansando un rato. Normalmente estabas parado todo el día y te sentabas 5 minutos y justo iba llegando el patrón. Coincidía, ¿no? Y ahí era el problema, ¿no? En su experiencia. Pues mira, yo la única experiencia que podía contar cuando era gestor, íbamos a dependencia. Y pues la verdad no nos sentábamos en las banquitas porque una estaban defectuosos. México mágico. Otra pues no está tan esbelto. Pero pues... abordando este tema, yo no pensaba que era muy importante lo de tener un asiento para trabajar. Pero a lo mejor conscientemente uno lo tiene, no le toma la importancia. Ya vemos que está en ley y hay muchos factores, esquemas que los reglamentan. Pero pues yo en mi experiencia pues nunca lo había tomado la verdad como en cuenta, ni me fijo cuando estoy sentado ni cuando estoy parado. A mí me ha tocado, dependiendo de la naturaleza del trabajo, obviamente hay trabajos donde pues me tocó ser carpintero, donde dices, hay pocos espacios para sentarte. Sí había momentos en los que hacías un trabajo en un banco un poco más manual y estaba sentado sin albur, con palabras limpias, en un burro, sentado ahí en el banco, ¿no? Trabajando, pero me tocó ser, no sé, también estar en bodega, a lo mejor en una zapatería, donde estás literalmente todo el día parado y caminando, buscando zapatos, de que te están llevando pedidos y estás todo el día ahí constante. Mesero también en algún momento fui y igual, tienes muy poco tiempo para estar sentado. Normalmente son largos pedazos, yo no sé, como mesero de 12 del día a 4 de la tarde, 5 o más. No te sientas o no tienes ningún momento, ni uno, para sentarte porque claro. es la mera hora de la necesidad en ese lapso de un... Sí, claro, llega un momento en el que hasta los pies ya dicen, ya. Exacto. Piden descanso. En tu caso, Obed. Sí, bueno, pues justo ahorita recordando uno de mis primeros trabajos, estuve trabajando en un restaurante donde cocinábamos hamburguesas. Estuve poco tiempo, a lo mejor alrededor de 2-3 meses. Estaba yo con escasos 16, 17 años trabajando. Y la verdad es que trabajar en un restaurante, en un área de cocina, la verdad es que es bastante pesado, ¿no? Ya más adelante, cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, recuerdo estuve trabajando en una institución de servicios de salud, pues era estar atendiendo pacientes, ¿no? Pero prácticamente era uno tras otro y pues los tiempos de estar sentado, la verdad es que eran muy limitados. Más adelante, siguiendo con los trabajos, pues tuve la oportunidad de estar trabajando como docente, como profesor, y el trabajar
como profesor, estar frente a los alumnos en el aula, pues la verdad es que a veces hasta, aunque se tiene el escritorio y la silla, partiendo de la pregunta, ¿no? A veces hasta se ve mal que el maestro esté sí, sentado. No impone. Y claro. Un maestro que está sentado no tiene el mismo control sobre el grupo que... Y creo que también por eso en la cultura lo asociamos, lo relacionamos a que si estamos trabajando sentados, pues quizá no estamos produciendo o no estamos siendo tan eficientes como deberíamos. Se tiene ese concepto, básicamente. Se tiene malamente ese concepto, ¿no? Muy bien. Bueno, era el tema de contar experiencias. Vamos a entrar directamente a tu tema, el cómo. O sea, ya dijimos 2, 3 ejemplos. Yo tengo otros 10 ejemplos porque todos los trabajos que tuve eran estar parado, básicamente. Si son pocos, si no es una oficina o que atiendas o recepción o algo, es muy complicado que un trabajo te toque estar sentado o que puedas tener un asiento. Hasta los vendedores, digo, a mí me toca ver, o lo empecé a ver hace poco también en las tiendas departamentales, que vas a Liverpool, a Sears y así, y antes los tenían parados sí o sí a los trabajadores, ya les tienen por ahí un banquito. Así es. Que también ahorita vamos a hablar de algo que sea eficiente, no nada más, porque a lo mejor eso y sentarte que sea ergonómico, en la banqueta es lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar con eso. El cuerpo humano no está diseñado, en este caso nos menciona, para estar las 8 horas parado, ni las 8 horas de jalón sentado. Entonces, exacto. En tu experiencia, sí. ¿Qué nos podrías decir de qué afectaciones o problemas pueden causar a una persona? Claro. Estos temas de estar tanto tiempo. Bueno, pues primero es importante recordar que el cuerpo humano está trabajando por medio de cadenas musculares. Okay. Y todo el tiempo, aunque estemos sentados, o estemos de pie, o estemos caminando, pues nuestros músculos prácticamente están trabajando, ¿no? Y están haciendo una acción que se traduce como una contracción muscular que nos permite mantener una postura. ¿Qué sucede? Generalmente las posturas estáticas son las que más nos van a cansar. Las posturas estáticas son las que más nos van a fatigar. Y esa es la razón por la cual no importa si estás más de 2 horas sentado, te vas a cansar. O si estás más de 2 horas de pie, te vas a cansar. O si estás más de 2 horas caminando, te vas a cansar. Por eso es importante, y a lo mejor por ahí hemos escuchado pues justamente ese criterio, ¿no? De no estés más de 2 horas en la misma postura, ¿no? Constantemente, si ya pasaron esas 2 horas, levántate, estírate un poquito. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Hablando específicamente en este caso de la bipedestación, que es el tema ese no es el problemita que tenía tu abuelo, bipedestación, no es lo mismo, ¿verdad? Que justo la palabra, ¿no? La palabra incluso suena muy raro, sí. ¿no? A lo mejor no la hemos escuchado. Sí, no es muy común. No es muy común y es justo la palabra que se menciona precisamente en este tema de la ley silla. La bipedestación no es otra cosa más que estar de pie. Eso es estar en bipedestación. Y cuando nosotros pasamos muchas horas de pie, cuando estamos muchas horas en bipedestación, lo que va a empezar es, primero, a dolernos las piernas. Creo que eso, pues todos lo hemos experimentado en algún momento. Si esto, las punzadas en los tobillos, en los pies inflamados, hay ocasiones que decimos los pies hinchados, y si esto lo agregamos el factor tiempo de exposición, pues sí o sí, en un par de meses, en un periodo de tiempo de exposición, ahora vamos a empezar, las personas van a empezar a experimentar la presencia o la aparición de varices. Pero también van a empezar a tener algunos problemas posturales que van a afectar en este caso la columna lumbar. Y vamos a empezar con los dolores de espalda baja, las lumbalgias. Vamos a empezar con las piernas cansadas. Vamos a empezar con los dolores de rodilla, con los dolores de cadera y prácticamente los dolores de espalda e incluso de cuello. Y pues esto pudiera parecer como un efecto dominó, porque todo empezó por estar mucho tiempo de exposición de pie, ¿no? Y de ahí empezaron primero los tobillos, las rodillas, la cadera, sí, de abajo la columna, hacia arriba, el cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema la verdad es que sí es de bastante consideración, el punto de tomar pues ciertos periodos de descanso, ¿no? Para evitar la fatiga por posturas prolongadas y
pues a propósito de la ley silla, pues por estar en bipedestación por tiempo prolongado. Okay. Obviamente, o a quien más o la ley se genera, no sé, no sé si es más cansado precisamente para el que está más tiempo de pie, porque ahorita que decías, a mí me toca estar nosotros aquí en la oficina, no es que estemos todo el día sentados, porque sí estamos, que te paras al multifuncional, nosotros tenemos oficina aquí también a 4 o 5 casas, entonces en muchas actividades, necesito algo de allá, y te paras y tienes que ir hasta allá y regresar. Claro. Pero sí hay periodos que de repente se te juntó la chamba y sí te avientas 3 horas en el escritorio, 4, y de repente cuando uno se para, sientes como, que a mí me pasa mucho, que te duele todo. O sea, hasta los pies los sientes como entumidos, que no puedes caminar. Y malamente también se para uno y arrancas como si... ¿Qué tanta afectación también hay como para las personas que están mucho tiempo sentado? ¿Se comienza igual? ¿Qué se comienza a sentir? ¿O cuáles son las primeras afectaciones de una persona que sí está mucho tiempo sentado? Claro, fíjense que aquí lo interesante es que siempre que estemos nosotros en una postura prolongada, ya sea sedestación es estar sentado y pedestación es estar de pie o estar parado, lo primero que va a suceder es que nosotros vamos a empezar a modificar nuestra postura. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a sentir que ya está cansado. Pero justo lo acabas de decir, Jonathan, quizás estamos muy entrados en el trabajo y de pronto dices, estoy a 10, 15 minutos de terminar, pues mejor le sigo, ¿no? Sí, claro. Pero el cuerpo lo que empieza a hacer es compensar. De estar completamente alineados nuestros segmentos, empezamos a recargarnos más hacia un lado. Si estuviéramos sentados, si estuviéramos de pie, empezamos a cargar peso o a apoyarnos solamente en un pie. Sí, que le empieza a cambiar de un lado y luego del Exacto, otro. o nos empezamos a recargar en lo que tengamos cerca, ¿no? Uh-huh. Y eso no es otra cosa más que el cuerpo diciéndonos que quiere descansar, ¿no? Que cambies de postura porque es necesario descansar. Y contestando esta pregunta, pues justo así como hay alteraciones que se manifiestan por estar mucho tiempo de pie, también cuando estamos mucho tiempo sentados, una de las primeras repercusiones o los primeros síntomas que se experimenta es el dolor de la espalda baja. Y es el dolor también que puede manifestarse con alguna otra sintomatología ya más complicada, como por ejemplo la famosa ciatalgia o el dolor del nervio ciático, que ya me empieza a entumir toda la parte posterior de la pierna, desde el glúteo, desde la nalga hasta la parte posterior de la rodilla, ¿no? Exacto, se empieza a adormecer ya las piernas y bueno, así como también en la bipedestación afectó la espalda, estar mucho tiempo sentado va a afectar también la espalda y va a afectar también el cuello y si podemos seguir avanzando, podríamos llegar incluso a los hombros, podríamos llegar incluso a las muñecas, ¿no? Porque pues, generalmente cuando estamos sentados hacemos mucha actividad. Pues, a lo mejor es no chambear, ¿no? No, más bien lo que considero es trabajar, pero de manera equilibrada, ¿no? Equilibrado. Buscando siempre ese bienestar, ¿no? En los trabajos, ¿no? Ya me empiezo a sentir como incómodo. Te digo, sí, yo también Y empezaron a modificar su postura. Yo por decir, yo que no trabajaba. Yo que no trabajo, mira. Yo que no hago nada, me escuchas bien. No, yo que trabajaba pues, en la calle, estaba aquí para allá, pues sí, estaba más, digo, nunca pasé por la cabeza, ay, ya le hice algo así. Pero ahorita ya que llevo 3 años trabajando en una oficina, sí, pues de estar en la computadora hasta tu postura es, el cuello ya está, me salió la jorobita de aquí y todo. Entonces sí es algo, porque bueno, yo no, en particular nunca me he dado cuenta, ahorita que tocamos este tema, igual las posturas, pues en trabajo, pues sí, las sillas, yo veo que la tuya trae acá en espalda baja, ¿sí? Sí. O sea, yo estoy en condiciones Deplorables, sí. deplorables, ¿sabes? Sí, ya no tengo mi denuncia. No, pero sí tiene mucho que ver, pues ahorita que sí siento más el dolor Claro. sí es. Pasa también, digo, con los choferes. Hay choferes, si eres taxista, si eres camionero, si eres Operador de autobús, ¿no? Que pasan jornadas a lo mejor hasta de 12 horas pues ahí sentados, ¿no? Su asientito con bolitas y... Claro. Y aunque estás en movimiento, que es igual muy sistematizado que el clutch, que el cuerpo no cambia ciertas posturas y estás... Pero no es suficiente, ¿eh? De hecho,
pues ahí ya tendríamos que hablar incluso hasta de un tema que tendría que ver con el sedentarismo. Sí, claro, es como estar sentado en un sillón, por más que estés así, pues, en el sillón estás muy de control, ¿no? Entonces, digo, en carretera, ¿cómo te bajas cuando manejas en carretera? 2-3 horas. Ay, pues, Sí, te bajas. Digo, imagino que el camión tampoco es lo más cómodo, exclusivo que en 4 ruedas, ¿no? Digo, no es un Volvo del año. Digamos que nos hace bien el camión porque vas ahí haciendo ejercicios y agarrándote y te recargas en... Bueno, cuando vas como pasajero, ¿no? Cuando- Vas ahí, que agarraste... Me gusto echando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya viendo el tema de lo que es las afectaciones que puede causar cualquiera de las dos, tanto estar mucho tiempo sentado como mucho tiempo parado. Bueno, veíamos aquí lo que investigamos, habla de varices, dolor lumbar, rodillas, fatiga crónica, todo lo que nos explica en este caso Obed. Pero el tema, cualquier silla sirve, cualquier postura sirve, ahí es donde tú nos podrías... Claro. Y parte de también lo que tú te dedicas también es a las empresas también hacerles Servicios de consultoría. servicios de consultoría para que puedan de la mejor manera cubrir, obviamente el tema legal de la ley silla, pero cubrirlo de una manera que sí ayude a los trabajadores, porque obviamente también un trabajador bien descansado produce mejor. Así es. Y obviamente también mejor descansado va a tener menos lesiones, menos enfermedades, menos incapacidades. Entonces Correcto. todo esto para el empleador es importante. No también que lo diga, ay, nomás va a descansar. No, pues también. Si a lo mejor recurrentemente tus empleados se están enfermando, tienen dolores, te faltan porque tengo que ir al médico porque me duele eso, a lo mejor implementar e invertirle en esto te ayudará a lo largo o a la larga vaya a que tengas una mejor producción. Exacto. En el tema que sea. En cuanto a sillas, tú, como a las empresas, ¿qué les recomiendas? Ajá. Dependiendo del giro, dependiendo de Sí, bueno, la manera de trabajo. aquí es importante decir que la recomendación de la silla no va tanto en relación al giro, sino más bien se debe de cubrir una característica muy específica, e incluso viene en la ley silla, ¿no? Se menciona que las sillas deben de ser ergonómicas. Ahora, yo sé que la palabra ergonómico pues ha estado de moda, ¿no? Sí, claro. De pronto hasta escuchamos en la televisión que se venden colchones ergonómicos y ya todo lo que te quieren vender pues ya es ergonómico, ¿no? Y eso a lo mejor hasta te lleva a la acción de compra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que generalmente yo recomiendo para saber si realmente es ergonómico? Número uno, que veamos si ese producto o ese artículo tiene capacidad de ajuste. Eso es muy importante. Vamos aterrizando el ejemplo. Vamos hablando de una silla. Si tenemos nosotros una silla que no tiene capacidad de ajuste en su altura, porque obviamente una silla pues no va a ser para todos, ¿verdad? Sí, Todos claro. tenemos diferente estatura. 40, 80. Exacto, entonces ahí es cuando toma sentido que la silla ergonómica debe tener capacidad de ajuste, debe tener capacidad de ajuste no solo el asiento, también el descansabrazos y debe tener capacidad de ajuste también la parte que está hacia atrás en la cabeza para poder tener ese soporte, ¿no? Si fuera necesario. Entonces, si este artículo o esta silla no tiene capacidad de ajuste, de entrada, pues vamos a decirlo, no es una silla ergonómica. Descartadas. Si tuviera esa capacidad de la silla y viene la marca, pues sería una silla ergonómica, ¿verdad? Y justamente siguiendo con estos puntos para saber si es ergonómico o no, decimos, bueno, que tiene capacidad de ajuste, pero también debe de ser una silla cómoda y debe de ser una silla segura. Sé que estos dos criterios de cómodo y seguro, pues finalmente se vuelven subjetivos, ¿no? Sí, claro. La parte de capacidad de ajuste, pues eso sí es objetivo, pero los otros dos son subjetivos, porque quizá para lo que para ti, Luis, es cómodo. Un poco más acolchonado que... Sí. Pero, ¿cómo podemos traducir o interpretar esa comodidad? Pues que al menos estando 2 horas sentado, no me esté adormeciendo la pierna, ¿no?
o que estando 2 horas sentado no me esté generando ya dolor en la espalda baja, ¿no? Claro, también habría que revisar la forma correcta de sentarnos. Sí, claro. Que eso siempre va a ser pues, que nuestros segmentos estén alineados. Y el tercer punto que mencionaba en cuanto a la seguridad, eso representa de que sea una silla que no me represente un riesgo, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de caída, que a lo mejor una de las patitas está ya floja porque no se le ha dado mantenimiento o porque ya se rompió una de las rueditas y entonces si yo me muevo por mínimo que sea, pues eso va a representar una caída y eso es un riesgo. Un Víctor que se aventó un año sin ruedita. Claro, si fuera el caso, pues entonces eso no sería ergonómico, ¿no? Entonces, recapitulando, aquí el tema es no tanto una silla de características específicas por giro, sino más bien que la silla sea ergonómica. Capacidad de ajuste, que sea cómoda y también que sea una silla segura. En su momento, hace rato le comentaba a Luis, yo recuerdo haber visto, yo creo hace como unos 2 años, 3, una silla, bueno, no sé si se llame silla, asiento, era japonés, coreano, algo así, que era como para recargar las rodillas. Ajá. Y las nalgas así nada más. Y aquí recargaba las rodillas, y yo me recuerdo haberla probado en una tienda y era súper cómodo. Ajá. Digo, en ese momento de que te sentabas y estaba recargando peso tanto en las piernas como en las nalgas porque no era horizontal totalmente, ajá, sino con una inclinación como de 45 grados, tanto el asiento. Y a mí se me hizo muy cómodo porque la posición hasta te hacía que la postura naturalmente fuera la correcta. Claro. Muy abajo porque ahora el director me dijo que más abajo porque hablo muy fuerte. Continuamos después de problemitas técnicos. ¿Tú esa silla la llegaste, digo, me imagino que las llegaste a ver y sí funcionan sí, o en realidad no? Bueno, de hecho, actualmente, sobre todo en Europa y ya están llegando acá a América, existen unos exoesqueletos que empezaron a utilizarse mucho en la industria automotriz, en las ensambladoras. Se colocan precisamente esos brazos, ¿no? Esos exoesqueletos a las piernas, se sujetan de los tobillos, de las rodillas y traen un tipo arnés. Entonces tienes tú la facilidad de, si tienes 3 o 5 minutos disponibles, lo que haces es inclinarte y automáticamente se activan los seguros y entonces tienes un soporte, ¿no? donde sentarte. Para fines prácticos, desde mi punto de vista, pues está cumpliendo, ¿no? En darte la posibilidad de descansar. Uh-huh. De hecho, si nos remontamos, por ejemplo, a la antigüedad, cuando las personas caminaban y caminaban y caminaban y caminaban muchas horas para llegar a un destino, cuando experimentaban ya la fatiga, ¿qué hacían? Pues buscaban a lo mejor una piedra, ¿no? Donde sentarse, sí, un medio para poder descansar, ¿no? Y entonces, muchos conocidos actualmente también se siguen refugiando en la piedra, claro, pero creo que no. Entonces, para fines prácticos sí cumple, ¿no? Pero aquí es importante también aclarar que de acuerdo a la ley silla, la silla ergonómica debe tener un respaldo. Si no tiene respaldo, la verdad es que va a dar la función de descanso, pero no se estaría considerando entonces como una silla ergonómica, ¿no? Mira, como la que yo vi era mucho más básica que esta, ajá, pero esta ya está muy, sí, digo, muy completa porque ahí ajá, sí tiene ajuste, claro, para tamaño, cumpliría con un respaldo como tal. Exacto. Yo creo que a la larga esa debe ser muy incómoda, ¿no? Digo, pues, o no estamos acostumbrados a ese tipo. Creo que cuando yo la probé, la silla, muy cómoda, la verdad, ¿eh? O sea, demasiado cómoda. Y me quedé, no sé, nada más me quedé 2 minutitos ahí para ver si no me cansaba, si no. Pero, y la que yo vi era todavía un poquito más vertical. O sea, sentía como que recargabas un poquito más el peso en las piernas y así. Y en realidad era muy... Yo he probado las famosas sillas gamers. Las gamers.
y tienen abrazadera, te dan el soporte para están... Ahora fíjense, a mí se me viene ahorita a la mente este ejemplo que quiero compartirles. A propósito de esta silla que vimos aquí en la pantalla, ¿cumpliría la condición o la característica de ser una silla segura? De acuerdo a la posición en que sostiene, estoy de acuerdo que tiene una buena postura, pero lo que sucede con la posición de sus piernas, ¿qué pasaría si se activara una alerta sísmica y que necesitamos salir para evacuar el edificio? Sí, no. Entonces, poniendo nada más así un ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sería más lento, más tardado querer salir y en un momento de incluso urgencia. Hasta la posibilidad de que en esa urgencia puedas salir. Sí, te atores y te caigas. Y ya no cumplió el criterio de seguridad. Ahí ya no cumpliría la... Yo viendo ahorita, suena interesante, es otro modelo, pero no siento que a la vista no me da como igual. O sea, es una buena, pero no hay como... Creo que deberíamos trabajar en PUF. A gusto. Home office, ¿no? Home office. En Chicago, nomás de esas nuevas de bambú que te levantan los pies. Es lo más ideal, ¿verdad? ¿Cómo se te pasa el baño? Vamos a hacer la petición aquí en la oficina a ver qué nos comenta. Libre de estrés, y cumples la NOM 035, ¿no? Los factores psicosociales los controlas, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita para entrar un poquito más ya en materia directamente con el tema de la ley. Se modificaron básicamente de la Ley Federal del Trabajo 4 artículos, o se adicionaron a lo que ya había, que fue una reforma que se generó a finales de 2024, en diciembre, que igual para que la gente lo pueda checar en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 132, la fracción 27ª bis, 17ª bis, menciona, obliga, en este caso habla del empleador, obliga a proveer asientos suficientes con respaldo para la ejecución de funciones o descansos periódicos en sectores de servicios, comercio y análogos cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Y el 133, que también se adicionó también un bis, prohíbe en este caso, que es una prohibición para el empleador, obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral o restringir el uso de asientos. Que, aquí habla como de las obligaciones y de lo que deben de proveer también. Pero se reforman en los artículos 422 y 423. Ya en este caso el reglamento se maneja como reglamento, ¿cómo lo llamaste, Obed? El reglamento interior de trabajo sí se tiene que modificar, ¿no? De acuerdo a lo que nos pide aquí la ley Silla, ¿no? Que en teoría pasa, a mí que me ha tocado trabajar en muchísimas empresas, talleres o empresarios que apenas van emergiendo. No todas las empresas tienen una misión, visión y el reglamento interior ajustado, ni siquiera lo tienen, ni bien ni mal, ni siquiera se tiene. Sí, entonces está bien que está mal. Y muchas veces es que el patrón me dijo que puedo hacer esto o no, tienes que hacer, y se va trabajando sobre la marcha sin haber un reglamento como tal. Esta ley va enfocada en eso, a que sí o sí debe haber un reglamento y que debe ir en ciertos parámetros, como tal. Sí, para dar cumplimiento a la ley Silla. Vamos a leer tal cual el tema de los artículos del 422 y 423, nada más para dar el fundamento y ya de ahí que tú nos ayudes a desarrollarlo. Claro. en tu experiencia. Ya empecé con la tos. Dice el artículo 422, el reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para personas trabajadoras y empleadoras en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. O sea, el reglamento interior no solamente es para el empleado, también es para el empleador, como el medir cuáles son obligaciones y condiciones, pero ya muy estructurado en cómo funciona ya ahí sí de la empresa. Si es un taller mecánico, si es una tienda departamental donde se venden zapatos, donde se vende ropa, en base a cómo está ahí, organizarlo. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos.
Y el artículo 423 menciona que el reglamento contendrá horas de entrada y de salida de las personas. Digo, habla de, lo voy a leer todo y en específico ahorita vamos a ver la ley silla. Pero más o menos para que la gente se dé una idea de lo que debe de tener un reglamento, por si no lo tienen en su empresa, pues también ahí le pueden decir al empleador, mira, oye, chécale ahí porque puede venir alguien a hacer una revisión. Caer de sorpresa. Caer de sorpresa, ¿no? Horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, tiempo destinado para las comidas y periodos obligatorios de reposo durante la jornada. Que eso básicamente casi en todos los lugares que vas a trabajar te lo dicen, ¿no? Es lo primerito que te dicen. A esta hora entras, a esta hora sales y esta hora es de la comida. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Porque muchos trabajos a veces entras a una hora, a veces en ciertas fábricas entras a esta hora, pero obviamente te tienes que ir a equipar, tienes que ir al servicio médico a que te hagan un examen de vista si vas a estar a ciertas alturas, o sea, y ya se comienza a trabajar a ciertos horarios, no cuando entras. Días y horas fijados para hacer limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Días y lugares de pago, que esto también normalmente se tiene que establecer, vaya. Normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 132, que era lo que veíamos previamente. Esto fue de lo que se adicionó en este caso a la norma. Así es. 6. Normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 7. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener los trabajadores, en este caso trabajadoras embarazadas. Y la 8. Tiempo y forma que las personas trabajadoras deben de someterse a los exámenes médicos previos o periodos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Digo, ya no es para acabar y leer todo. Permisos y licencias, que también se debe de cubrir dependiendo el giro. Disposiciones disciplinarias, procedimientos para su aplicación, la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria, no podrá exceder de 8 días. Eso ya va más regulado a las sanciones que puedes emitir como empleador, ¿no? Así es. Digo, básicamente del tema que nos interesa es ver eso. Más que nada la fracción 5 era, que son las normas que regulan el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, con lo correspondiente al 132. En este caso, ¿tú cómo lo abordas? ¿En cada cuánto tiempo el empleado tiene que estar tomando periodos de descanso o periodos de activación? Porque en muchos casos, cuando es sentado, al revés son ciertos periodos para activarse, para desentumirse. Claro. Bueno, vamos, antes de responder lo de los tiempos, me gustaría nada más reforzar justamente lo que mencionaste referente a estas reformas, a estos artículos. Es importante que en la ley silla se considere que el patrón debe hacer una evaluación o un diagnóstico mediante un análisis de riesgo de cada uno de los trabajadores que está en su jornada laboral en bipedestación. Tenemos que partir de eso. Se tiene que hacer un diagnóstico y esto se hace mediante el análisis de riesgo. La misma ley silla ya propone por ahí una metodología donde se consideran 7 criterios. Entre ellos se tiene que revisar cuánto tiempo el trabajador está de pie, se tiene que revisar el espacio que tiene para trabajar, se tiene que revisar incluso el suelo, las características del suelo, se tiene que revisar el tipo de calzado que está usando, si está haciendo actividad en ese ínter de su jornada laboral o no. Ya una vez que se hace ese análisis, la ley silla, y esto es importante mencionarlo, nos pide la ley silla que toda esta información se registre y se documente precisamente en ese diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién hace ese diagnóstico? Ese diagnóstico, desde el punto de vista de una empresa que ya está conformada, lo tendría que hacer la Comisión de Seguridad e Higiene.
Una empresa debería de tener dentro de su equipo de trabajo una comisión de seguridad e higiene, que en este caso pues serían los encargados. Van a estar obviamente apoyados o auxiliados por el departamento médico, y si fuera en el mejor de los casos que la empresa tuviera dentro como trabajador a un ergónomo, pues el ergónomo tendría que hacer también este tipo de evaluaciones. Y ahí no entra, por decir, el IMSS, no entraría por ser la dependencia que protege o da, evalúa al trabajador clínicamente, no tiene nada que ver. No, lo que sucede es que la ley Silla viene directamente como la obligatoriedad hacia los patrones, ¿no? Y obviamente el patrón debe de buscar los recursos primero desde el personal que tiene contratado. Sí, claro. Si es una empresa que tiene a lo mejor 5 trabajadores, que puede ser el caso, pues entonces si no se ha conformado la comisión, el patrón es el encargado de hacerlo, ¿no? Directamente. Ya si el patrón tiene el recurso para contratar a un consultor o a un ergónomo que se entiende que es externo a la empresa, el final lo que se espera es que se tenga documentada toda esta información, ¿no? De que es el análisis de riesgo, que a partir de ahí se considera ya que es un diagnóstico, y después de ese análisis de riesgo, pues entonces ahora sí viene el proveerles los asientos o las sillas ergonómicas a los trabajadores que durante su jornada pues están pues justamente en bipedestación, ¿no? Que están de pie. Ahí sería bueno, a mí me ha tocado trabajar en empresas grandes, donde por ejemplo cada año iba Protección Civil y bomberos a hacer los, ¿cómo le llaman? Los ejercicios y simulacros de incendio, en caso de lesión, de temblor de una persona, cómo entablillar, cómo poner en la camilla a alguien, cómo usar los extintores. Sí. Y había la comisión que era la encargada o responsables de, en caso de una urgencia, reaccionar con los extintores, y eran personas a las que se capacitaba para hacer esas funciones. Exacto. Digo, creo que a lo mejor en el tema, en empresas grandes, y que lo están regulando esa parte, esa misma comisión pudiera agregar a un ergónomo, a un fisioterapeuta, para dar las instrucciones y aprovechar el mismo curso que en las empresas grandes normalmente es cada año, cada 6 meses, estar dando esos cursos por la rotación de personal, y que a veces cambia o ya no está la persona que se le entregó esa comisión. Sí, de hecho ahí nada más me gustaría hacer como una connotación. En el caso de un fisioterapeuta por sí solo, pues solamente está como la parte de la atención y la prevención de las lesiones de tipo musculoesquelético. Okay. Aquí más bien estamos hablando de una figura de un ergónomo. Es más, es como el ergónomo sería justamente el perfil específico para poder hacer estas evaluaciones. Ahora, se trata de hacer un equipo multidisciplinario. Hay ingenieros que han sido formados en ergonomía y pueden hacer estas evaluaciones. Hay médicos que han sido formados en ergonomía y pueden hacer estas evaluaciones. Hay fisioterapeutas que han sido formados en ergonomía y pueden hacer estas evaluaciones. Aquí más bien hablemos de un equipo multidisciplinario, pero siempre y cuando tengan el conocimiento y la formación en ergonomía sería lo ideal, porque es el perfil que está más ad hoc a este trabajo de análisis de riesgo, específicamente de NOM 036, que es obviamente otro tema, y de ley Silla, ¿no? Y entonces hablemos de un equipo multidisciplinario, pero siempre y cuando tengan esa formación. Sí, a las empresas grandes sí les convendría tener a la persona capacitada y estar recurriendo a cursos para a lo mejor no estar subcontratando, y ya la misma... que lo puedan hacer, ¿no? Dentro de la empresa. Ahora, me quedaba pendiente responder sobre los tiempos, ¿no? Que me decías, bueno, ¿y cuánto tiempo, no? Si nosotros nos vamos a la ley Silla, prácticamente vamos a ver que pudiera parecer ahí como una pequeña laguna, ¿no? Donde te dice provéele de asientos. Exacto, te dice dale asientos a los trabajadores, que sea ergonómico. Hay incluso algunas medidas complementarias como las pausas activas, pero nunca te dice cuánto tiempo. Sí, el trabajador va a decir cada 20 minutos necesito
Exacto. Me va a decir, no, yo creo que cada 4 horas lo puedes hacer sin problema, ¿no? Pero sí existen criterios, Sí existen criterios Sí. que nos pueden ayudar. Digo, no vienen propiamente descritos en la ley silla, pero por ejemplo vienen en estándares internacionales, como en el caso de las ISO. Por ejemplo, la ISO 11226 nos habla precisamente de criterios ergonómicos y nos habla específicamente de la fatiga postural. Que la fatiga postural es justamente lo que ocurre cuando estamos fatigados, cansados por estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo en bipedestación. Y este criterio nos dice que por lo menos por cada hora de trabajo debe de haber al menos 5 minutos de descanso, pero ese descanso no necesariamente tiene que ser sentado, sino más bien es que cortemos el ciclo de trabajo que se lleva, ¿no? O sea, el trabajo continuo, porque aquí también podríamos hablar incluso del movimiento repetitivo. Estamos hablando de que si es una línea de producción, por ejemplo, en una fábrica, pues entonces aquí este criterio diría, bueno, pues por cada hora interrumpe ese ciclo o esa velocidad o esa cadencia o esa secuencia de tiempo y que esos 5 minutos, si se puede sentar, está excelente, ¿no? De acuerdo a la ley silla, pues tendríamos que estar sentados. Pero de acuerdo a esa ISO nos dice pues, que haya 5 minutos de descanso por lo menos, ¿no? Ahora, aquí la ley silla, lo que sí nos habla de tiempo, nos dice que en qué momento se considera ya una bipedestación prolongada. Aquí hay un dato bien interesante porque la ley silla nos habla de 3 tipos de bipedestación. Nos menciona que es la bipedestación estática, que es prácticamente un trabajador que está como vigilante y que tiene prohibido incluso moverse de su lugar de trabajo y prácticamente estás, imagínate la guardia suiza, ¿no? Sí, claro. Que está y que casi le impiden parpadear, ¿no? Exacto. Ese sería un ejemplo de una bipedestación estática. Viene la bipedestación dinámica, donde sí puedes caminar, o sea, sigues de pie, pero sí puedes caminar. O sea, estás dando pequeños desplazamientos, por eso ya es una bipedestación dinámica. Pero viene la tercera, que es justo la que habla la ley silla, que es la bipedestación prolongada. Y de acuerdo a la ley silla, se considera una bipedestación prolongada cuando estás de pie por más de 3 horas. O sea, si tú ya estás de pie en tu trabajo... No importa si estás en movimiento o no. Exacto. Puede ser estático o dinámico, pero si estás de pie por más de 3 horas, se considera una bipedestación prolongada. Y ojo, porque aquí también, de acuerdo a la ley silla, y esto es como parte de estas lagunas que justo hablábamos hace un momento, la ley silla, de acuerdo a los criterios, se menciona que aplica solamente para la bipedestación prolongada. Okay. Haciendo esa traducción, pues a lo mejor alguien podría decir, oye, pero mi trabajador pues está sentado 1 hora, ¿no? Y luego otra hora está de pie, y luego otra hora está caminando. Entonces, si fuera ese criterio, así no entraría, ¿no? Pero claro que hay trabajos como los supermercados, las tiendas departamentales, los maestros que poníamos de ejemplo al inicio, ¿no? Donde están por lo menos 6 horas, ¿no? Entonces ahí es donde sí o sí se les tiene que colocar una silla, si se puede ahí mismo en su estación de trabajo, y si por la naturaleza del trabajo no se puede colocar ahí la silla, entonces se tendría que poner una área específico para que el trabajador pueda descansar. ¿Y tú como experto qué opinas de los 5 minutos por cada hora? La verdad es que yo considero que es una medida muy razonable, pero te voy a explicar cómo lo formularía yo, ¿no? Mira, yo cuidaría precisamente lo de las 3 horas, o sea, de entrada, primero, de eso se trata el análisis, ¿no? De entrada, saber cada uno de los trabajadores cuánto tiempo está en su máximo momento de exposición a la bipedestación. Sí, claro. De entrada yo cuidaría eso. Una forma de evitar que rebase las 3 horas de bipedestación sería estar rotando diferentes puestos de trabajo, si el trabajo lo permite. Pero además, si la naturaleza del trabajo me permite que tenga ahí una silla, como en el caso de una cajera, yo le pondría una silla ergonómica
Y le diría yo como instrucción a la cajera, al trabajador, cuando tú no tengas clientes, tú puedes sentarte. Y a lo mejor sentado puedes hacer algunas otras cuestiones administrativas que pudiera tener, ¿no? Como parte de sus funciones. Sí, contar dinero. Exacto. Sí. Pero, ¿qué estamos garantizando con eso? Que esos pequeños momentos, sin estar como esperando a que, me faltan 10 minutos para mi descanso. No. O sea, tu patrón, dale esa flexibilidad al trabajador, que si hay un momento de esa jornada donde no implica mayor acción que se siente el trabajador, pues que lo haga. Y entonces automáticamente estamos cortando esos ciclos de no llegar a las 3 horas, ¿no? Pero ahora vamos a poner el otro escenario. ¿Qué pasaría donde sí estamos en una línea de producción donde sí o sí necesitamos que el trabajador esté de pie? Entonces ahí sí programa los descansos. Sí, claro, que haya una rotación como lo mencionabas. Que haya rotación, programa los descansos. Típico botón rojo, ¿no? Se para la línea. Que llegue pues otra persona sí, que pueda suplir y considera entonces, se entendía que ahí no había una silla en su estación, considera poner en la empresa un área específicamente para descanso, que debe tener incluso una señalética, ¿no? Porque se debe de identificar como área de descanso. Y sobre todo, que eso otra vez regresamos al RIT, al reglamento interior de trabajo, se tiene que especificar en el RIT cuáles serían esas condiciones, de acuerdo al puesto del trabajador, de acuerdo a sus funciones. Ok, pues este trabajador, cuando no tiene clientes, se va a sentar. O este trabajador, a las 2 horas, va a rotar de puesto de trabajo. O este trabajador, a las 2 horas, va a tomar 10 minutos o 5 minutos para poder descansar, ¿no? Sí, como un cajero de un supermercado. Los supermercados yo creo que es donde está más complicado. Así es. A mí me ha tocado trabajar en supermercado y tanto el que está cubriendo, llenando el abarrote y todo, pues normalmente estás parado todo el rato, no hay un... Ajá. Cuando yo trabajaba hace muchos años en eso, no había que... tienes 5 minutos para sentar, no había, digo. Claro. Los cajeros mucho menos. Hoy se ve un poco más que a los cajeros por ahí les ponen una sillita, pero no es lo ideal porque debería de tener sus 5 minutos cada 2-3 horas para... Un banquito. Sí, un banquito muy escueto, sí. Que no cubre lo que hablábamos. Exacto. Ahora, lo que me ha tocado ver, porque pues sabemos que esto entró ya en vigor y en ese rigor de cumplimiento, pues ahora en diciembre, ¿no? Sí. El límite fue el 14 de diciembre, quiere decir que a partir del 15 de diciembre, pues ha estado ya incluso esas inspecciones. Sí, ya empieza a haber sanciones a quien no está cumpliendo con esos. Y lo que me ha tocado ver es que en esa urgencia por dar el cumplimiento, muchos patrones solamente se han limitado o a dar solamente sillas para que si llega la inspección vean que sí están, o bien hacer algo muy metódico en el sentido de, pues con reloj en mano tienes 5 minutos, y se han limitado a ese criterio de 5 minutos. Y ojo, no necesariamente tiene que ser así de riguroso. O sea, aquí el criterio sería que no dejemos que el trabajador llegue a más de 3 horas en biprestación. Sí, que ese ya es un límite máximo. Así con reloj ni descansas, es como... Vas a estar más estresado, ¿no? Por querer descansar y... Claro, ¿no? Entonces creo que esos criterios habría que también analizarlos. Muchas lagunas, ¿no? Todavía, digo. Sí, mucho. Se está puliendo, se está llegando a un punto donde en realidad ya... Oye, ¿sabes qué? Pues van a ser 15 minutos por cada hora. Así es. O tienes que... Porque sí está... Digo, lo que nos comentas tú, que eres el experto, sí está como muy ambiguo toda la ley todavía, ¿no? Claro. No, digo, lo que comentas que llegas a una empresa, digo, ahorita que estamos hablando de este tema, yo que me voy a poner más atención cuando vaya a cualquier empresa o lugar y ves, no entienden las sillas de eso. Porque sí, digo, para mí no era algo, digo, a lo mejor el que ha tenido más oficios, yo que no he tenido muchos, digo, pues para mí es muy normal tener una silla, ¿no? Sí. Pero en realidad ahorita que dices, una fábrica o cuando ves
pues sí, yo tenía, digo, conocidos que me decían, ay, yo trabajaba en Alaska, en la fábrica de cortando pescado, y eran 8 o 10, o trabajas por ganar dólares, pues estás 8 o 10 horas ahí dándole. Y quieres más, ¿no? Porque pues, estás ganando, más. Pero llega un momento donde, pues, dices, güey, ya no sientes la pierna, ya no sientes nada, o sea, no son condiciones óptimas, pero uno nunca dice, pues sentado, viéndolo desde el punto de vista, tú crees, en el médico, o lo práctico, todo ese ámbito, pues sí te das cuenta de la repercusión que puede llegar a tener, pues. Uno como dice, estos dolores pues, son normales por la edad, ¿no? Mi papá los tiene, pues y es algo, y en realidad tiene un trasfondo, pues. El factor exposición siempre va a saltar, ¿no? En algún... Digo, no sé si, yo no soy un chavito todavía, se crean, Money Lovers. Digo, no sé si cuando ustedes estaban más chavos, había sillas de este estilo todavía, pues era más... Era todo de madera y piedra, dice. No, digo, yo conozco tengo conocimiento, ubico esas sillas, pues, pero muchas personas, mi abuela, los sillas, los veo bien macizos, digo, no se tumban, ¿no? Hasta todavía caminan derechos. Digo, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que de normalizarlo, el tema ergonómico, yo creo que ya de tener poco tiempo relativamente, ¿no? Unos 10, 15 años de que se empezó a ver. Yo recuerdo en otras empresas, no, por la silla muy básica. ¿Qué creen? Les tengo ahí un dato, ¿no? Ahí para la numeralia, ¿no? Resulta que la NOM 036-1 prácticamente empezó como proyecto, ¿no? Por ahí del 2018 y bueno, hasta el 2023, 2024 agarró fuerza en el sentido de que ya es obligatorio. Y a partir de ahí pareciera que el tema de ergonomía es como algo moderno, pero en realidad el tema de ergonomía viene publicado en leyes desde hace más de 50 años. ¿Cómo cree? En México. Desde hace más de 50 años. Y en México, ¿no? En México. Que ya sea en Europa, ¿no? No. Pero nada más se mencionaba así como que, pues sí, la ergonomía, que el patrón considere que haya criterios ergonómicos en el trabajador. Pero te decían qué hacer, pero no te decían el cómo, ¿no? Entonces, digo, ahorita con esto de la NOM 036, que es un gran paso, estamos ahorita en la 1, 036-1, ya se está contemplando que viene por ahí la 2 y luego vendrá la 3. Entonces va a ir agarrando más fuerza y más sentido al tema de ergonomía, ¿no? Y poco a poco va a ir cambiando pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de incluso de trabajar, nuestra forma de actuar, porque generalmente pues siempre asociamos el trabajo como algo rudo. Y si tú no trabajas de forma ruda, pues entonces no eres... Sí, como que si no te cansas, no trabajas. Exacto, ¿no? Así sí, como que, en el gimnasio, oye, no si hice no nada, duele, ¿verdad? Si no duele, no sirve. Exacto. Y así traemos ese concepto en el trabajo, ¿no? Cuando en realidad la ergonomía lo que busca es que el trabajador, pues, no, de ser posible no se canse, ¿no? Que haya siempre bienestar en el trabajador. Siempre cambiando, rediseñando las estaciones, las herramientas de trabajo, los procesos en beneficio del trabajador. O sea, que se adapte todo el entorno al trabajador y no que el trabajador se adapte al... También tiene mucho que ver las culturas, ¿no? Digo, no sé si sea verdad o no, me tocó ver varios videos que en China, en las escuelas, los niños tienen periodo donde cortan las clases y literal... es acostarse, reposar 10, 15 de ocio, un momento de ocio, un momento de descanso, de cerrar ojos, apagar luces y vuelven a las actividades. Digo, tiene mucho que ver la cultura. Sí, es cultura, definitivamente. Digo, y yo, por decir, los chinos pues, hasta comen sentados y yo ya no me puedo sentar así cruzando los piernas, ¿verdad? Flor de loto, ¿no? Flor de loto, muchas cosas que... traen unas rodillas. Que nuestras posturas también por cultura no nos dan, digo. Yo estoy de acuerdo que yo no me sé ni sentar, pues por decir como esto está mal, no tiene dónde, yo estoy alto y no me... Por cierto, de lo que aprendis, no tiene capacidad de avanzar. Exacto, entonces yo en esta sí me tengo que poner así, por más que suba. Ahí te encargo. Ojito ahí, va a haber visita, Puede llegar a la visión. Digo, y muchos luego ve como muchas personas, digo, como yo en mi caso, una silla, ahorita que me dices, digo, nunca había notado esta silla. Pues, sí, a lo mejor por eso es la joroba. Mi postura ha modificado mucho en base a que
pues como decía, también estamos 8 horas así sentados, pero sí, gran parte del tiempo, pues te puedes aventar un periodo de 3 horas sentado, y mi postura es esta, pues porque digo, o sea, yo he notado así el cuello y todo, y yo no sabía que estaba reglamentado la ley silla hasta hace poco, pero sí digo, escultura, digo, estas sillas deberían de poner como, ¿cómo se dice? Pues, como algo, como un folleto, esto es para un trabajador, pues. Okay. Son las normas de, esta silla no cumple, esta sí. O sea, que tengan como una certificación. Vale. Sí. Entonces, digo, no sé si exista la certificación en las sillas, no sé si, digo, en la ley, lo que tú planteas, pues debería haber una certificación de silla para trabajador, pues. Sí, que sí la califique de un porcentaje de ergonomía. A mí las gamers se me hacen las más cómodas. Que cumpla. Pero a lo mejor no cumple con. A lo mejor lo que nos decía Obed, o sea, yo digo, esta silla, yo me siento muy cómodo, tiene lo del cuello y esto, pero sí tampoco tiene lo de la altura. Y entonces no me ayuda al 100, porque sí también, si claro. quieres. Yo también falta lo de los piecitos. Sí, sí. Tiene mucho que ver los pies. Sí, claro, también que tengan. No me gusta así que los tengas estiraditos. Y eso sí se considera en la ley silla. O sea, de hecho, por ejemplo, te dice, si la silla es alta, que no tuvo capacidad de ajuste, pues vamos a tratar de improvisar. O sea, en este caso, adaptar, poner un reposapiés, porque la regla desde el criterio ergonómico es sí o sí, cuando estés sentado, tus pies deben de tener apoyo. Entonces ahí se puede hacer eso, ¿no? En caso de que no se tiene la silla, no se tiene el recurso para cambiar de forma inmediata o a corto plazo las sillas, bueno, pues entonces vamos a ponerles algún reposapié, ¿no? Y el otro punto que comentabas, Luis, de si hubiera alguna certificación o algo referente a las sillas, la ley silla contempla que tanto el patrón como el trabajador son responsables de estar verificando el estado actual de la silla, ¿no? Que está usando. Sí, claro. Ahora, en ese sentido, otra vez regresamos al punto de la responsabilidad de la Comisión de Seguridad e Higiene, porque de acuerdo a la normativa, esa comisión por lo menos debe de hacer un recorrido cada 3 meses. Debe estar haciendo recorridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente es cumplir con la ley silla en darles la silla, en capacitarlos a los trabajadores, sino que la Comisión de Seguridad e Higiene cada 3 meses va a estar haciendo una revisión y va a estar retroalimentando qué está pasando. Oye, el asiento ya no tiene buenas condiciones. Ha ayudado también de entrevistas con el trabajador. ¿Cómo claro. percibes tu asiento, no? Y el trabajador, pues obviamente va a retroalimentar mucho, ¿no? Y además, pues si hay de pronto incidentes, que en este caso vayan incrementando, ¿cuáles son los incidentes? Pues las lesiones, los accidentes, las lesiones de tipo musculoesquelético, pues eso es un foco de alarma, de decir, oye, pues los trabajadores se están fatigando, habría que revisar pues sus condiciones. Ley silla, NOM 036, técnicas, porque a lo mejor tú como patrón le provees todo. Tienes la silla adecuada, la silla ergonómica, cuidas a tu trabajador con los pesos de carga, pero resulta que el trabajador no ha aprendido la técnica de ejecución adecuada. De ahí la importancia de la capacitación, ¿no? Y bueno, pues las empresas sabemos que tienen su plan anual de capacitación, que necesitan capacitar a sus trabajadores en todos los niveles de responsabilidad de la empresa, necesitan capacitar en temas de ergonomía, ¿no? Para que tengan, pues, obviamente, esa capacitación. Y los empleadores, digo, deberían de darse cuenta, o se van a terminar dando cuenta, de que no es nada más exigirles, porque a lo mejor se pueden sentir, me están exigiendo mucho, a final de cuentas es para una mejor producción o que su empresa funcione mejor. A mí me pasó, ahorita se me vino a la mente con todo lo que estás hablando. Yo trabajé para Grupo Vigusa, para la vidriera de Guadalajara, que es grandísima. Digo, en México todas las botellas de vidrio se hacen en esa empresa que está en Monterrey, la matriz, y aquí en Guadalajara está ahí por Los Cubos. Y era una empresa donde a veces decías, perdemos un montón de tiempo. Por San Nicolás de la Unidad, por Los Cubos. Perdíamos, yo en su momento decía, perdemos un montón de tiempo en
ir al médico, porque ahí te ibas a subir a una escalera a más de 1.5 metros, había que ir al departamento médico a hacer examen de la vista, que lo pasaras en ese momento, y el médico de ahí de la empresa te firmaba de que estabas apto para subirte, te ibas a subir con arnés, así fuera una escalera que te ibas a subir 2-3 metros, con arnés, había líneas de seguridad en todos lados para amarrarte. Ahí se trabaja en condiciones de mucho calor, porque es el vidrio fundido tal cual como lava, y en máquinas, por ejemplo, te decían, trabajas 40 minutos y te bajas, había un área para hidratarte donde tenían sueros y todo, descansar, y descansas 20 minutos y otra vez para arriba. O sea, y sí manejaban todos esos controles. Cada fin de semana, yo me acuerdo, el sábado a las 12, parabas labores e ibas a una sala que tenía audio y video, donde había videos de seguridad de los ojos, de las manos, de los pies, todo. Capacitando. Cada semana, y eran temas distintos. Cada semana ibas. Y al final yo estuve ahí cerca de casi 2 años, y te ayuda bastante cuando vas a otra empresa, tú empiezas a ver riesgos de que dices, no, es que esto se tiene que hacer así para uno. Y ahí celebraban llevamos 100 días sin un accidente, porque por el giro había máquinas, había fuego, Antes tenían muchos accidentes, lesiones, que el trabajador le representaban a la empresa. Entonces, pues ellos aplicaban mucho eso. Cada máquina, por ejemplo, ahí las máquinas son 24/7, no paran nunca, porque el que pare una máquina 5 minutos es un dineral para ellos. Entonces había 2 operadores donde también no podían estar más de 40 minutos en la máquina por el calor y todo. Entonces se quedaba uno, el otro descansaba y luego, se hacía. Y dicen, pues gastas en 2 trabajadores, pero al final de cuentas les resultaba mejor porque ya les había tocado tener un solo operador y que se desmayara porque se deshidrató, que tuviera alguna lesión. Se para ahí la producción. Y ahí sí paraban la producción. Entonces, a final de cuentas, las empresas que ya tienen esa experiencia, se dan cuenta que la prevención es mejor a estar rotación de personal, porque a veces el que no te aguante un trabajador 3 meses, es pérdidas para la empresa. Hay que capacitar otra vez. Y esta ley sí ya no prevé como ya hablando uno como empleado, que te pague el patrón una ida al mes, una vez al mes, una ida al quiropráctico, ¿no? Debería también, si ya se implementó la ley silla, una buena propuesta sería, la verdad, yo creo que los mexicanos, el 90% estamos chuecos, ¿no? Sí, no acostumbra mucho, no tenemos la... yo acostumbro, ya sabes que bien, mal, a lo mejor tú eres experto, pues el que te jalen el cuello, que hay una nueva técnica, o que vayan y que todos los huesos te los truenen, y que el pie más alto y que te jalan. Claro. Yo sí voy, no te digo que una vez al mes, pero sí una vez cada 3-4 meses. Claro. Porque sí, mentalmente a lo mejor así no te sirve nada, pero mentalmente tú ya te sientes derecho. Exacto. Entonces, una buena medida sería también que el quiropráctico te lo incluyan, ¿no? Todos estamos chuecos, todos estamos así con el cuello. En ese sentido, ¿no? De los distintivos de empresa socialmente responsable, y en ese contexto también del bienestar que se busca de parte de las empresas hacia los trabajadores, pues creo que es una muy buena iniciativa. Pero no es que eso esté aislado, ¿eh? O sea, de hecho, yo he estado trabajando con algunas empresas precisamente para introducir el servicio de fisioterapia, que en este caso se llama fisioterapia laboral, como una prestación que se le pueda dar al trabajador. Ahora, ¿a quiénes vamos a intervenir de primera intención? Pues aquellos que ya han presentado síntomas de tipo musculoesquelético, ¿no? Ya controlamos la población, ya están controlados los síntomas, vámonos desde el punto de vista de prevención. Yo siempre he trabajado en las empresas y les he dicho, es importante al inicio de la jornada laboral, y de hecho eso lo marca la NOM 036 y habla también la ley silla de pausas activas. Es importante que al arranque de la jornada haya ejercicios de calentamiento, para que las articulaciones estén listas, los músculos estén listos para trabajar. Y siempre yo les comento, y al terminar la jornada, enseñemos a los trabajadores a que hagan estiramiento. Voy a poner un ejemplo así bien sencillo, ¿no? Y lo vamos a poner el ejemplo con el fútbol que todos conocemos o alguna vez hemos practicado.
¿Qué hacemos antes de entrar a la cancha? Estirar. Calentamos, ¿verdad? Para no lesionarnos. ¿Qué hacemos? Para no entrar frío. ¿Qué hacemos cuando terminamos de jugar? Estiramos. Estirar para no tener Entonces, dolores. algo similar sucede, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico y biomecánico, algo similar sucede cuando estamos en nuestra jornada laboral. Y si en ese inter podemos poner 1 o 2 pausas activas, la verdad es que el trabajador es el que se va a ver. O sea, tú que te dedicas a eso, ¿sí has notado diferencias en las empresas donde practican la prevención, el que, ay, me duele, y traca, y... Sí. Digo, ¿sí has notado una gran diferencia de un trabajador? Y muy significativo. ¿Sí? ¿En dónde lo notamos? Principalmente, porque finalmente como patrón, siempre el patrón va a decir, bueno, pues a mí muéstrame la estadística, ¿no? Sí, claro, Los resultados. dame números. Dame números. Lo que se puede ver de manera inmediata es en el registro de lesiones, que eso generalmente lo lleva pues, el departamento médico, en el número de lesiones y también en el número de accidentes. Y algo que también he sugerido a las empresas es que midamos el nivel de satisfacción de los trabajadores. Y cuando tú mides el nivel de satisfacción de los trabajadores, de aquellos que tienen bienestar laboral, que tienen capacitación, de lo que hablábamos ahorita con Jonathan, que tienen prevención, que tienen... Sí, pues tienes arropado, chequeado. Pues, exacto. Dices, oye, pues si me toman en cuenta o... Pero ¿qué hace? Que estoy en un ambiente, pues a gusto, pues donde no... ¿Y qué hace ese trabajador que se siente a gusto? Se pone la camiseta, claro, es más eficiente, está comprometido, ya no hace tantos actos inseguros. O sea, se controla incluso hasta el tema de accidentes. Sí, claro. Porque aquel trabajador que ya no está a gusto en la empresa, pues es el trabajador que va caminando y pues vine a trabajar porque tengo que trabajar, pero pues es como si yo no estuviera aquí, ¿no? A lo que se conoce como presentismo. Pero aquel trabajador que se siente valorado, que sabe que la empresa está cuidando de él, que todas las normativas, no solo por cumplir, sino más bien por darle el beneficio al trabajador, se están llevando a cabo, pues es un trabajador que no te da el 100, te da más del 100%. Sí, claro. Un poquito. Hablamos ya de los temas, justo de eso porque también el trabajador se tiene que enseñar Así es. a descansar y a manejar los procesos internos de la empresa de una manera segura, de una manera correcta, para que lo que le presente el empleador pues sea funcional como tal. Ahí es un conjunto de todo, pues, de que todos los incluye, tanto el empleador como el empleado. Había al final de la dinámica unas preguntas rápidas, que ya básicamente las contestamos. ¿Cada cuánto debería sentarme? Pues ya lo explicamos. ¿Qué es peor? ¿Estar parado o estar sentado también? Las mujeres... ¿Hay alguna diferencia? Esa es una buena pregunta. ¿Las mujeres resienten más o el hombre en alguna cierta actividad? ¿O si físicamente no hay ninguna diferencia en cuanto a hombres y mujeres? Vas a meter en... No, de un punto de vista... Sí, miren, desde el punto de vista, claro, anatómico y fisiológico. Aquí más bien lo que debemos de considerar, incluso eso viene en la NOM 036, la 036 nos habla de manejo manual de cargas, nos habla diferencia de género cuando hay cierta edad. Por ejemplo, si consideramos entre los 18 años y los 45 años, prácticamente las condiciones para hombre y mujer son iguales, ¿no? En este caso, pues dando respuesta a lo de los criterios de repercusión por estar de pie. No habría diferencia si estamos hombres y mujeres entre 18 y 45 años. Pero si ya es una persona que rebasa los 45 años, y no se diga si ya se está acercando a los 60 años, que consideraríamos ya después de los 60 años como adulto mayor, las condiciones cambian. Porque obviamente la fatiga pues se presenta más rápido, ¿no? Obviamente por las características. ¿Qué sucede desde el punto de vista de los músculos? Los músculos van perdiendo sus propiedades fisiológicas. Sí, empiezan a... Se fatigan más. Ahorita viéndonos,
la obesidad, digo, no debería existir. ¿Por qué? Es así, pero lengua, güey. No, la obesidad en esta ley sí ya lleva algún, digo, hablando de tema de género, digo, también no, yo me canso más que un güey mamado, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿tiene algo que ver o es exactamente igual la obesidad? No, sí tiene que ver, de hecho se tendría que considerar, incluso también hacer, si estuviéramos hablando de una empresa o incluso alguna, algún negocio, sí se tiene que revisar y obviamente darle pues un plan de acción. La dieta, ¿no? Primero. Claro, de hecho en ese sentido, pues si hablamos otra vez del bienestar del trabajador, el bienestar no solamente incluye la esfera de la parte física de producción, sino también la parte física de salud. De salud. ¿No? Y que obviamente pues van de la mano. Entonces sí se tendría que revisar esa parte. Sí, ¿no? en la vidriera yo recuerdo, o sea, el servicio médico te incluía también que exámenes de control. Que había exámenes de control y todo, y tú podías acudir, o sea, había también ay, se me fue ahorita el nombre, un nutriólogo como tal, que te daba tu dieta y todo, y era una prestación, vaya, de la empresa, porque obviamente ellos sabían que les convenía tener gente... Sí, claro. Ahora imagínate, ¿no? ¿Qué sucede con esos tobillos y esas caderas y esa columna cuando pasas muchas horas de pie, pero además pues el trabajador tiene obesidad? Sí, no, pues pobres rodillas, ¿no? Sí, y no pobres le echas caderas. Muchísimo peso. Exacto, entonces sí, también eso habría que considerarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta, así es. Manejar, sentarme como 6 horas, güey. El calzado influye, pues ya nos decías también que obviamente también es una medida que hay que checar. Calzado ergonómico. El calzado. Ajá. Y el estrés físico, también es estrés mental, o sea, se refleja en el tema, obviamente, de que un cuerpo fatigado, pues se va a reflejar mentalmente. Lo que decías, para evitar accidentes. Sí, de hecho, sin lugar a duda, cuando uno está fatigado, hay estudios, el tema de fatiga de verdad es un tema muy interesante y muy extenso. Hay estudios sobre fatiga que nos dicen que cuando un trabajador está fatigado, y ya decir el término fatiga existe obviamente una escala, y cuando esa escala ha superado el umbral mínimo, puede asociarse su nivel de atención como cuando hay un estado de ebriedad. Entonces, fíjense el detalle, ¿eh? O sea, estamos hablando de que si hay una persona en estado de ebriedad, su nivel de alerta y de atención disminuye. Sí, sus sentidos bajan. Exacto. La reacción. Y de acuerdo a estos estudios de fatiga y de acuerdo a estas escalas, cuando se supera ese límite umbral de la escala, pues el trabajador, aunque no haya bebido... no haya consumido bebidas alcohólicas, pues estaría como a la par en cuanto a su nivel de alerta y su nivel de atención. Entonces, sí, hay casos hasta que la fatiga llega a causar alucinaciones. Somnolencia, ¿no? Y obviamente, pues imagínate, estás operando una máquina y estás en un estado de somnolencia. Todo un tema interesante la fatiga, ¿eh? Pero también lo interesante es que hay manera de prevenir o controlar la fatiga. Sí, eso es muy, muy importante. Así es. Yo conozco un chofer que un día también, en un año nuevo, pues imagínate, chofer sin descansar y se fue a trabajar así, y tanto la fatiga que a medio periférico se le atravesó un barco y se tuvo que pegar una frenón porque, pues imagínate el tema de alucinarte un barco a medio, pero sí. Pues el tema del descanso es muy, muy importante. Así es. Bueno, para cerrar, yo, aparte es una queja, a mí me gustaría que tuviéramos más seguidores para ganar un poquito de dinerito. No, por el tema, a mí me complica mucho en todo este tipo de temas, que por ejemplo, hablamos ahorita que esto se reformó en el 2024, en diciembre, que entró, por así decirlo, en vigor en junio, pero que ya es una obligatoriedad a partir de diciembre que acaba de pasar 2025. 14 de diciembre del 2025. Y muchísima gente no sabe sobre este tema. Ahorita que es tan fácil dar publicidad, o sea, sí, sería como una llamada de atención,
a nuestros gobiernos o a las personas que, o sea, nosotros tratamos de dar llamadas de atención con todos los temas que hablamos, de que se hable de eso, que se promueva, porque ahorita en internet, o sea, al gobierno no le cuesta nada dar promoción. Sí, de hecho, ahorita que lo llegaste no... O sea, no había, o sea, casi no hay. Tienes que estar picándole mucho para estar investigando sobre el tema cuando debería ser algo que es fácil, que es rápido. O sea, sí sería bueno que nuestros diputados, esas personas que se les paga un sueldo enorme por el tema de las normas que promovieron esto, que en realidad así ya se cumplió, ya cumplieron su cometido, ahora denle publicidad para que la gente se dé cuenta de ese tema, trabajen en condiciones óptimas de la difusión. Que tengan una buena sillita. Digo, yo lo único que diría también es mi propuesta de ley. Que existan sillas con certificación, pues. Porque pues, a lo mejor esta costó más cara que esa, pero esta no tiene para subir ni bajar, pues. Sí existen, no No, sí existen. Sí, hay una certificación. Sí, y digo, no sé si pueda decir marcas, Sí, pero claro. Hay una marca Helen Miller que son ahorita como la top, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una silla de esas? Ese es el tema, ¿no? De que siempre cuando, imagínate otra vez, ley silla, 300 trabajadores y de esos 300 la mitad pues le vas a poner silla, ¿no? Y una de esas sillas ronda desde los 50,000 pesos hasta los 200,000 pesos. Entonces imagínate. Digo, pero esa cuenta con una certificación o nomás porque, o sea, no, cumple con los requerimientos que tú dices, mira, o no hay una certificación así de alguna... No, sí viene con estándares incluso europeos, ¿no? Y pues... ¿No hay otras más económicas? Mira, yo creo que sí las podemos encontrar. Como todo, la cosa es dedicar tiempo a buscarlo. Yo, por ejemplo, sí he encontrado algunos proveedores locales que nos han podido ayudar en ese tema, ¿no? Entonces, cuando entra mi parte de asesorar o ir a una consultoría, pues yo comparto, ¿no? Sencillamente paso... Un ejemplo, una de esas sillas, ¿cuánto cuesta? Sí, mira, quizá... Yo tu comisión para que no vayan a... No. Claro. Mira, podríamos encontrar algunas sillas desde 7,000 pesos. De 7,000 hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Porque si no van a decir, bueno, ¿y pues por qué no nos dijiste primero la de 7,000 y te fuiste con la de 50,000? La diferencia va a estar, por ejemplo, en la calidad de los materiales, la resistencia, la durabilidad, e incluso la parte de la comodidad, ¿no? Principalmente, como ejemplo, el hule espuma o el cojín del asiento. Sí, pierde su... Sí, o sea, no es lo mismo esa silla de 7,000 pesos que probablemente te va a durar un año, a las otras sillas que por lo menos les vas a desquitar 5 años o más, ¿no? Entonces sí hay una... costo-beneficio porque... Exacto. Sí, a lo mejor esta dices, me cuestan 2,000 pesos, pero me va a durar año y medio. Ajá. Y entonces a lo mejor te hubiera... Yo llevo 3 con esta, Ojito con la visita. Pero una, como dice Obed, a lo mejor dices, gastaste 10,000 pesos en una silla un poco mejor, pero que te va a dar 5 años, 6. Claro. Que a lo mejor dices, gasté lo mismo, pero pues obviamente la comodidad también, no hay que sacrificar el tema de la, sí, lo que de la comodidad. A él le gustan los carros clásicos, es que antes aguantaban muchos carros, no sé, ahorita ya le soplas o cae granizo y ya le levantas el pie con un pedo. Sí, no. Y se dobla. Sí, no. Cae granizo y ya se aboyan, pues. Entonces, digo, sí es mejor comprar algo bueno, aunque esté un poco más caro que... Pero sí, como dices, una fábrica de 300, pues imagínate la inversión del patrón. Ahora, sí, claro. Ahora, también es bien importante que comprendamos que todas las sillas tienen un ciclo de vida, porque a lo mejor alguien podría decir, oye, pues yo tengo con mi silla 20 años, ¿no? Pues sí, pero es una silla que el tornillo ya no le sirve, que ya perdió la capacidad de ajuste, que nunca en 10 o 20 años le han dado mantenimiento y las ruedas están llenas ya de pelusa, que ya se le cayó una tapa, o sea, es importante entender... Sí, pero ya los materiales, exacto, como dices, sí, ya no dan... sí, es importante sobre todo eso, ¿eh? Y creo, desde mi punto de vista, la calidad del soporte del asiento, ¿no? Ese hule espuma o ese material, sí, ya cada vez son más modernos, así como existen los colchones con memory foam, también existen ya los asientos con memory foam, entonces... Eso es a lo que me refiero, porque tú vas a ver la silla por 20 años y vas a decir, pues me sigue sirviendo. Sí, pero ya no te está dando la misma comodidad. Sí, pues una silla, uno lo ve como,
para sentarse. Pero ya no te está dando la misma comodidad, ¿no? Sí, claro. Ya quitó el criterio de seguridad, ¿no? Incluso, puede ser. Está todo lo que da de que hablar una silla, ¿no? Exacto, sí. Uno lo ve como un simple objeto para sentarse, pero Ajá, tiene mucho... una herramienta, ¿no? De trabajo, sí. Que al final de cuentas es parte de tu... Como dicen, invierte en un buen colchón porque es donde pasas más... Sí, pasas Así es un donde tercio de pasas. tu vida en el Para colchón. los que trabajan, pues pasan también... A veces otro tercio los que estamos en oficina. Pues sí, más o menos. Nos agarramos las de 1000 quina. Ojito ahí. Sí rendiría más, sí, en una de 10,000, ¿no? Sí, me iría 5:40. Sí le pego 10 minutos 10 más. minutos más. Sí. Bueno, mira, recomendación, uno, más publicidad. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener hoy a Obed. Vamos a dejar, Obed, ahorita que nos pases tu teléfono, tus redes, todo, donde localizarte. Que se acerquen las empresas, que te busquen las empresas. Que lo busquen también los proveedores de sillas. Puede hacer un buen deal ahí. Obviamente checando que tengan las condiciones ideales. Pero a final de cuentas la idea pues es promover la seguridad laboral y que tanto empleados como empleadores. Conclusión del tema. ¿Tú qué consejo, qué le dirías en este caso tanto a empleados como Claro. empleadores para cerrar el tema? Sí, bueno, pues mi recomendación sería prácticamente que busquemos siempre el bienestar de los trabajadores y que no solamente demos el cumplimiento, no solamente veamos la ley silla como un cumplimiento, sino que tengamos también esa empatía por los trabajadores, ¿no? O sea, que realmente busquemos una silla que sea cómoda, que sea segura, que sea ergonómica, un buen calzado ergonómico, pero que le pongamos esa parte de empatía hacia el trabajador, buscando ese bienestar, ¿no? con los trabajadores. Sí, Esa claro. sería mi recomendación. Y prácticamente yo cerraría o hago un resumen muy breve de la ley silla en 3 puntos. Número 1, que se haga el análisis de riesgo para Primero. identificar realmente las condiciones de cada trabajador, ¿no? Número 2, que se modifique justamente el reglamento interior de trabajo y que ahí se especifique pues cuánto tiempo se va a descansar, en qué momento, todos esos detalles. Que esté bien clarito. Que esté bien claro, pero sí o sí se tiene que modificar el RIT. Y número 3, pues que se le puedan proveer las sillas a los trabajadores. De hecho, la ley silla dice proveer el número suficiente de asientos. Y como dice asientos, y a veces se habla también de bancos, pues es más barato comprar un banco que una silla. Pero necesitamos sí o sí que esa silla o ese asiento tenga respaldo. Y con eso hago el resumen de la ley silla, ¿no? Perfecto. Bien. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y agradecido también con ustedes. Un placer. No se olviden, búsquenlo porque vienen las revisiones. Sí. Contáctense con Obed para ir cubriendo. Vamos a dejar trato directo para aquí, para la oficina. No, pues nada, muchas gracias por estar, por acompañarnos todo el mundo. Van a aparecer aquí nuestras redes. ¿Teléfono? ¿Te podemos buscar por teléfono? ¿Cuál es Sí, tu claro teléfono? que sí. Yo estoy aquí en Guadalajara, Jalisco, ¿no? México, en zona metropolitana, aunque hacemos servicios de consultoría en ergonomía a nivel nacional. Mi número de contacto WhatsApp es el 33 12 32 13 70 y en plataformas me pueden encontrar en LinkedIn como Obed Mendoza. Obed es con B de bueno y luego al final con D de dedo, Obed Mendoza, así me pueden encontrar en LinkedIn. En Facebook también me pueden encontrar como Obed Mendoza. Y me pueden encontrar también como Ergonomic Risk Assessment, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y en Instagram me pueden encontrar como Ergonomía MX. En estas plataformas lo que hacemos es subir contenido, hablamos de criterios ergonómicos, damos sugerencias, ¿no? Y bueno, pues ahí me pueden encontrar, estoy a sus órdenes y puedo cubrir todo lo que es materia de ergonomía
y salud ocupacional. Y muy agradecido, Luis, muy agradecido, Jonathan, de nada. por el espacio. Van a aparecer sus redes en la descripción también, ahí las pueden buscar, el teléfono también, pero pues ya lo escucharon. Pues nada, muchas gracias. Un nuevo capítulo, un nuevo año, otros 100 seguidores que suban, ¿no? Mínimo. Así es. Acá. Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias.